Y decía esto porque yo he firmado con él el convenio de la renovación del estadio de Balaídos. Yo estaba como presidente de la Diputación de Pontevedra y me dirigí yo a él. No vino él a mí, sino que me dijo, oye, que yo creo que el Celta, esa entidad es muy importante para la provincia de Pontevedra y creo que la Diputación debe sumarse a un proyecto que él había presentado y, por lo tanto, en el año 2015 firmo un convenio de 15 millones de euros para la renovación de ese estadio. Yo en ese momento dejaba también la Diputación de Pontevedra y hoy estamos en el año camino del 26, y esa renovación que empezó en ese año, a día de hoy no se ha terminado. Ya he invertido, no sé, 40 millones de euros o algo así, o más, o 50, y a día de hoy no se ha terminado. Y aún faltan 2 años para terminar ese estadio. Y ese estadio, cuando lo termine, estaba previsto terminarlo con 27.000 espectadores, cuando lo termine, que será dentro de 2 años, va a quedar con 30.000 espectadores, ¿no? Entonces, las exigencias de FIFA son de 43.000. Él dice, y probablemente podamos creerle o no, que va a hacer un estadio de 43.000 espectadores. Va a tirar parte de lo que está haciendo ahora mismo y va a poner un estadio, en este caso, de 43. Es verdad que La Coruña y Vigo fueron sede del Mundial en el año 1982. Y a mí, como gallego, pues me sentiría muy honrado de que ambos fueran, evidentemente, ambas ciudades fueran sede del Mundial. Pero yo no soy yo quien deba decir eso, porque en este caso la única responsabilidad que tiene cada una de las ciudades candidatas son ellas mismas, las que tienen que, ahora me refiero a La Coruña, hacer sus deberes, ¿no? Han venido aquí responsables de FIFA en varias ocasiones para ver qué compromiso adquiría cada ciudad, y cada una de las ciudades ha adquirido sus compromisos. Bueno, a ver, lo único que hemos hecho por parte de la Federación Española de Fútbol es tramitar la petición de los 2 clubes. En este caso, el Villarreal y el Barcelona se han dirigido a la Federación Española y lo que hemos hecho es tramitar su petición, elevarla a UEFA y continuar la tramitación. Yo creo que con estas cuestiones tan importantes, aquí creo que no debe haber vencedores ni vencidos. Aquí lo que debe haber es unidad en torno a cómo hagamos las cosas. Hay cosas que se pueden hacer mejor o se harían peor, etcétera, pero yo entiendo que la promoción de la Liga de Fútbol Profesional en España y fuera de España es muy importante. Y también es muy importante que aquellos que generan recursos, y muchos recursos para el fútbol, en este caso español, que no son solo los que están en el campo, que dicho sea de paso, los que van a los estadios españoles cada vez van en aumento, a pesar de la gran capacidad de suscriptores que tenemos en televisión últimamente, ¿no? Pero a esos también hay que estar muy agradecidos, porque al final son el gran motor que es los derechos audiovisuales, los que están viendo los partidos de fútbol en la pantalla y que pagan, estén en Estados Unidos, en Asia o en toda Europa o en África incluso, ¿no? Y por lo tanto, creo que en este sentido pues, se ponía en marcha una idea de promoción, que ya no es la primera vez, de promoción de la Liga Española, probablemente la mejor liga del mundo, en un gran país como era en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya digo, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, que era tramitar, poner en marcha y después, en este caso, pues serán otros los que tengan que explicar cualquier otra circunstancia, pero yo creo que la promoción de la Liga en el mundo es fundamental para que el producto, en este caso, que genera, que puede estar en torno al 3% del PIB, todo lo que genera en torno al fútbol, pues creo que es necesario que sigamos en la línea de promoción en el exterior. En ese primer avance que ha presentado España, Portugal y Marruecos, para cuáles serían las sedes posibles para sedes final, para la final, están 3 ciudades previstas: Madrid, Barcelona y Casablanca. El otro día tuve la oportunidad de ver el inicio de las obras, bueno, está muy todavía primitiva el inicio de las obras de Casablanca y por lo tanto, bueno, ellos van a construir un gran estadio también, pero España tiene 2 estadios extraordinarios, como son el Bernabéu y el Nou Camp, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver finalmente lo que pasa. Es verdad lo que dice Rafa en relación a que ha habido
una sentencia que como todo, ¿no? Lo que hablaba antes Tino, ¿no? Yo creo que hay que dialogar mucho, hay que escuchar mucho para poder llegar a acuerdos, ¿no? Y todo aquello que sea mejora de infraestructuras yo creo que vienen bien a cualquier país o a cualquier estadio, en este caso, como es este, ¿no? Y con el diálogo se llega a muchos sitios. A veces uno piensa que cuántas horas tengo que dedicarle para poder llegar aquí a alcanzar un acuerdo. Pues hay que separar aquello que nos divide y buscar lo que nos une. Y a partir de ahí crear cosas, ¿no? Y esa, pues creo que fue también una oportunidad que aparentemente, según dicen los tribunales, que todavía hay recurso, pues es una oportunidad perdida, ¿no? Yo no conozco a fondo el proyecto, pero creo que ese estadio pues necesita precisamente más infraestructuras en su entorno para dar capacidad. Creo que es un estadio moderno, de los que realmente impactan no solo en España, sino en el mundo, y por lo tanto, bueno, a ver qué pasa en los próximos meses, ¿no? Bueno, a ver, nosotros estamos trabajando de la mano de las territoriales, de la mano también de los clubs, que al final todos los actores hacen falta, incluido el colectivo arbitral y también de entrenadores, ¿no? Pero sí es verdad, por eso yo decía y destacaba la gran labor que se hace de las distintas federaciones territoriales, ¿no? Estamos en una nueva etapa, ¿no? Hemos iniciado una etapa muy diferente a lo que bueno, se venía haciendo. Creo que era necesario. Hay cosas probablemente que se han hecho bien en el pasado, pero creo que había muchas cosas que cambiar, ¿no? Y de alguna manera dar la estabilidad necesaria. Que no se hable ni del presidente de la federación ni de la propia federación, sino que el trabajo fluya y que de alguna manera el fútbol español esté en el lugar que se merece, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, absoluta tranquilidad. No veo, yo sé que aquí que le gusta un poco hurgar ahí a ver si hay algún movimiento o cualquier otra cosa, pero que estamos, ya digo, muy tranquilos trabajando en el día a día y bueno, intentando dar los resultados que el fútbol español se merece. Creo que la Federación debe ser el catalizador y de alguna manera el que ponga consenso en todo este gran mundo del fútbol en España y creo que nos queda un futuro prometedor y esperanzador con los grandes retos que tenemos ahora por delante, ¿no? No hay que olvidar que un anterior presidente de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, pues fue inhabilitado nada más y nada menos que por haber despedido al secretario general con acuerdo previo y que ahora, después de que el Tribunal Administrativo del Deporte no lo hubiera ni dejado estudiar las alegaciones que habían presentado y que finalmente la justicia ordinaria le ha dado la razón. ¿Pero de qué vale que le ha dado la razón ahora, un año y medio después de que han tomado la decisión de inhabilitarle? O sea, es algo que ya veis que está precisamente lo público penetra en demasía precisamente en este tipo de instituciones y al final creo que eso es lo que no conviene y yo creo que no es bueno, porque hay un marco, debe haber un marco regulatorio, pero un marco regulatorio claro. Y no estamos aquí con la duda permanente, pues como pasaba ahora pues, con el partido de Miami, si el gobierno, pues que no apareció, por cierto, en todo este proceso, más que ahora al final para sacar un poco su comentario, pues decir que bueno, al final, ¿cuál es el papel? ¿Qué papel tiene, evidentemente, el ámbito público aquí? Y eso es lo que, de alguna manera, creo que no es bueno, que debe haber un marco regulatorio. Hay una ley del deporte en este país que del año, creo recordar, de finales de 2022, que a día de hoy está sin regular, desde el 22, y han pasado 3 años y todavía no hay un decreto que regule precisamente cómo desarrollar la ley del deporte en este país. Por lo tanto, bueno, hay un montón de lagunas que yo creo que perjudican, ¿no? Por eso yo decía que ante los grandes retos que vienen a partir de ahora, España debe estar a la altura y debemos dejar atrás cualquier tipo de ideología, sectarismos, etcétera, para demostrar que somos capaces de que, ante un reto como el que viene, pues hacerlo bien, que es lo que realmente debemos intentar hacer. Yo represento, en este caso, conjuntamente con mis compañeros, a una entidad que es la Federación Española de Fútbol, probablemente la mayor entidad deportiva de este país a nivel de organización federada, y mi obligación es entenderme con todos, ¿no? Y especialmente también con el Gobierno. Yo he estado con el secretario de Estado en 2, 3 ocasiones y estoy siempre abierto a escuchar, a pesar de que puedan haber diferencias de opiniones. Me siento en la obligación
y la responsabilidad, por supuesto, de sentarme a hablar con todos y con el secretario de Estado, este o cualquier otro, pues lo mismo, ¿no? Creo que por encima de mí está el interés general y está lo que represento y, por lo tanto, nos vamos a entender con todos. No tengo nada que decir en lo personal porque no tengo conocimiento, no lo conozco como para, de alguna manera, sacar más cuestiones aquí y vamos a trabajar todos en la misma, espero que en la misma dirección, aunque a veces tengamos posturas diferentes y, por lo tanto, el Gobierno, sea el que sea, nos va a tener a la Federación Española de Fútbol a su disposición para hablar, para acordar y para pensar en lo mejor para el fútbol español. Bueno, pues muy buena pregunta. A ver, la Cartuja es un gran escenario, ahora con capacidad para 72.000 personas y que ha acogido las últimas 6 finales de la Copa del Rey, más también a mayores muchos partidos de la selección española absoluta, como el próximo, que espero que nos dé la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México el próximo 18 de noviembre. Ahora mismo, ¿cómo estamos? Pues estamos en un concurso público donde creo que no ha terminado todavía el plazo para que se presenten las propuestas de las ciudades que quieran albergar la final de la sede de la final de la Copa del Rey de la temporada 25-26, que podrá ser allá por el mes de abril del año que viene, ¿no? En este momento sabemos que hay 2 o 3 ciudades interesadas que nos trasladaron sus inquietudes y que de alguna manera lo único que tienen que hacer es adaptarse un poco al pliego que hemos presentado, que yo creo que por las cifras que he dado antes se puede comprobar precisamente que es un gran atractivo la final de la Copa del Rey y por lo tanto, bueno, pues ya digo, estas ciudades creo que están muy, muy interesadas. Tengo que decir que estamos muy a gusto en esa gran ciudad que es Sevilla y en ese estadio, pero claro, esto es un concurso abierto al cual no se pueden presentar todas las ciudades de España. ¿Por qué? Porque hay un límite que no se puede bajar de los 50.000 espectadores. Hay que tener un estadio con capacidad superior a los 50.000 espectadores, ¿no? Por lo tanto, no hay muchas ciudades en España, pero sí hay algunas y creo que en este sentido las que han albergado esta final, como digo, Sevilla, están extraordinariamente satisfechas y contentas con este gran evento en esa ciudad, ¿no? Porque no se entiende el fútbol sin esa fórmula de trabajar, ¿no? Que estuviera en este caso la Liga de Fútbol Profesional, que es la que genera recursos, primero para los clubes profesionales y en segundo lugar para el fútbol, tanto el fútbol de ámbito profesional como el fútbol de categoría nacional y por lo tanto creo que la Liga de Fútbol tenía que estar ahí, ¿no? Y sobre todo también tenía que estar la primera liga profesional que se ha creado de fútbol femenino, que también está ahí con nosotros y por supuesto también el sindicato mayoritario, ¿no?, de este país de futbolistas. Y al final estamos todos sentados en una mesa. Debo recordar que en este ámbito, antes la comunicación entre estas 3 entidades importantísimas y actores principales del fútbol era a través del juzgado o del correo electrónico. Ahora lo estamos haciendo en la mesa, sentados y hablando en la mesa. Es verdad que también veis ahí en esa pantalla que los actores no son solo esos. Estos son tan importantes como aquellos, que son los que de alguna manera pues tienen un papel destacadísimo, que son todas las federaciones, todos los territorios de España que de alguna manera pues trabajan el día a día para que este país tenga pues en el fútbol un referente de formación, un referente en el deporte, somos el deporte mayoritario sin duda, y por lo tanto tengo que agradecerle mucho a todas las federaciones, como digo, territoriales, que hacen un trabajo extraordinario para que en España pues tengamos un volumen de actividad algo, yo diría que único en el mundo, quizá, por los datos que de alguna manera vamos a aportar, ¿no? Más de 1,5 millones de futbolistas, hombres y mujeres, tenemos en este país, ¿no? Ahí veis las cifras que son del año pasado, que probablemente este año pues vamos seguramente a aumentar. Ahí se puede ver los 400 millones que más o menos vamos a estar en el entorno a eso de ingresos récord que vamos a tener para este ejercicio probablemente 2025, ¿no? Es una cifra muy importante que de alguna manera una parte importantísima viene dada de lo que se genera en los derechos de televisión, sin duda, y otra parte son de los patrocinadores, que ahora hablaremos de ellos, ¿no? Pero no hay que olvidar tampoco esta cifra que aparece ahí,
porque parece una cifra menor, pero casi 500 millones de euros reciben los clubes españoles que participan en competiciones europeas, que lo recibimos también vía Federación Española de Fútbol y que de alguna manera se ingresan los clubes que participan en competiciones europeas. 466 millones fue lo que recibieron los clubes el año 2024, bueno, la temporada 24-25, ¿no? Que también significa mucho para el deporte español, mucho para el deporte español. Yo leía esta mañana que también se hablaba de esto en relación a, bueno, porque está muy de moda por el tema partido de Miami y demás, si España debe organizar o no torneos fuera de este país, ¿no? Este torneo que en su día organizó el anterior presidente, que yo le dije que lo veía acertado, porque no hay que olvidar y mirar hacia atrás este torneo, que es la Supercopa de España, un torneo relativamente reciente. La última vez organizado antes de irnos a Arabia se organizó en Marruecos, generó 1 millón de euros de ingresos, un solo partido. Ahora nos vamos a Arabia y genera 51 millones de euros directos, de ingresos directos para el fútbol español, ¿no? De los cuales la mitad, más o menos, se los llevan los 4 participantes, en este caso este año el Real Madrid, el Barcelona, el Athletic de Bilbao y el Athletic de Madrid. Esos son los que van a participar este año. Pero de esa cifra económica que aporta, en este caso, el Gobierno de Arabia Saudí, a través de SELA y de la Federación de Arabia Saudí también, va a generar para este año ya, en este caso, 26 millones de euros que van dirigidos automáticamente a los clubes de categoría nacional, que sin estos ingresos sería prácticamente imposible que los clubes de categoría nacional recibieran esas cantidades. Por eso me extraña, y hay muchos que de alguna manera, incluso periodistas, que comentaban estos días y esta noche en particular, que les parecería pues todavía más grave no solo el partido de Miami, sino el torneo este que celebramos precisamente en Arabia Saudí. Y yo me pregunto, ¿qué hacemos con los equipos de categoría nacional que de alguna manera, si tenemos que volver a España, los ingresos que España puede generar en torno a esto no tienen nada que ver con estas cifras, o si de alguna manera ellos ven que hay algún otro país que nos pueda dar esta posibilidad de ingresos que tenemos aquí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a veces tenemos que pararnos a pensar y decir, oye, ¿vale la pena o no vale la pena este gran evento que organizamos en este país? Yo digo que sí, que vale la pena. Y yo digo que sí pensando especialmente en los equipos que se van a beneficiar, que son más de 600 equipos, más de 600 ciudades, en definitiva, de España, que reciben más de 26 millones de euros solo por este gran evento que celebramos precisamente en Arabia y que este año será el 7, 8 y 11 de enero del año 26. Es verdad que en todo esto ha habido, en este caso, una de las grandes auditoras de este país y a nivel mundial, que es Pricewaterhouse, que ha hecho un estudio de impacto social y económico de este mundial, ¿no? Que nunca, de alguna manera de momento, creo que nunca se ha expuesto y que aquí vamos a dar parte de esas cifras, por eso es el foro adecuado este en el que nos encontramos para poder explicar y de alguna manera lo que significa un evento de estas características para España, ¿no? Ahí vemos que el impacto del PIB previsto para la celebración con este mundial son de 5.000 millones de euros, ¿no? Que por cada euro gastado en la organización e inversiones se generará un impacto en el PIB de 2,4 euros para España, lo cual la cifra ya prácticamente indica mucho, ¿no? Vemos además que va a generar, es un motor de generación de empleo, ¿no? Más de 90.000 puestos de trabajo está previsto que genere durante todo este periodo, hasta llegar a este mundial, incluido esas fechas, ¿no? 56.000 serán empleos directos que va a generar, en este caso, este mundial. Y los empleos creados suponen 1.700 millones, algo más de 1.700 millones en sueldos y salarios, ¿eh? Y sobre todo hay una parte importante que a mí me impresionó una vez que estuve entrando a fondo en los datos, que más de 9.000 empleos serán para menores de 24 años, que van a tener su primer experiencia laboral precisamente gracias a un mundial de fútbol. Vamos a recibir aproximadamente 1,4 millones de visitantes, con la oportunidad también de este mundial, algo parecido a lo que ha
sucedido en este caso en Qatar, por ejemplo, hace ahora casi 4 años, ¿no? Y sobre todo, ¿qué van a gastar en España? ¿Cuáles las cifras que se han auditado para qué es lo que puede ser de gasto directo en España? Más de 3.700 millones de euros. Es evidente que una parte importantísima va a la hostelería y restauración, sin ninguna duda, pero creo que la cifra también es importante tener en cuenta, lo que va a significar para este país, ¿no? Y sobre todo algo que genera muchos recursos al ámbito del Estado, pues es los 1.800 millones de euros que es, de alguna manera, la recaudación fiscal de la cual se va a beneficiar, en este caso, España, ¿no? Porque es superior incluso a lo que genera un ayuntamiento como Madrid fiscalmente pues, durante todo un año, ¿no? Y sobre todo, lo que esto también trae, si hay garantía de que va a ser un evento de estas características, es que se prevé una inversión extranjera de más de 1.000 millones de euros aquí en este país, lo cual pues también favorece no solo para ese evento, sino para el futuro de un país como España, ¿no? Y sobre todo, lo que va a permitir, y eso lo sabe bien los clubs y la Liga de Fútbol Profesional, que va a permitir una inversión de 2.500 millones de euros en la remodelación de los estadios, que hoy lo precisan, en este caso muchos de ellos, no solo en estadios donde se va a jugar este Mundial, sino en más de 70 subsedes, ciudades pequeñas que van a ver mejorada sus instalaciones para la práctica del fútbol, ciudades de entrenamiento para las distintas selecciones que estarán en España y que de alguna manera no serán solo esas ciudades que van a albergar la sede del Mundial, sino serán ciudades probablemente incluso de otras comunidades autónomas donde podamos asentar a las distintas selecciones que estarán en ese momento durante la celebración del Mundial haciendo su stage de entrenamiento en esas sedes, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que es muy importante. Voy a poner un ejemplo aquí que creo que debe valer para explicaros. Yo conozco el estadio de la Romareda, en este caso en Zaragoza, y es un estadio construido para el Mundial prácticamente 1982, y 50 años después ese estadio necesitaba una remodelación. Y curiosamente, con la llegada del Mundial, ha servido de palanca definitiva porque ha habido muchos intentos y ninguno salió adelante. Y curiosamente, finalmente, este ha salido adelante y ha permitido que esa gran ciudad que es Zaragoza tenga, valga de ejemplo pues un estadio totalmente renovado. Además ha construido un estadio modular, que es el que están utilizando actualmente y que, como digo, el otro, pues en el año 2027-28 va a estar totalmente disponible para una gran ciudad como Zaragoza. Y ha servido, como digo, de elemento pues determinante que hubiera un Mundial en España, que esa ciudad se hubiera presentado para renovar su estadio. Y así, evidentemente, como el estadio del Barça o diversos estadios en España que están sufriendo ya muchísimas remodelaciones gracias al Mundial. En definitiva, esas son, de alguna manera, las cifras, en resumen, ¿no? Los 5.000 millones de impacto en el PIB, los más de 90.000 empleos que va a generar en España este Mundial, el 1,4 millones de visitantes que vamos a tener aquí y, sobre todo, los 3.700 millones de euros previsibles que va a haber de gasto en España para con este Mundial. Por lo tanto, creo que es un elemento estratégico para este país. De ahí que yo pediría, y creo que sería lo lógico, que aquí tiene que haber unidad y tenemos que estar a la altura para que ese gran referente que es el Mundial 2030 pues nos pueda permitir a España relanzarnos de nuevo y sobre todo dejar aparte ideologías, sectarismos y cosas que no conducen a nada y sumarnos precisamente a un gran evento que va a ser probablemente el mayor evento que nunca antes se hubiera celebrado en España, porque los tiempos cambian y, por lo tanto, y las cosas también van cambiando. Entonces, si sabemos, y yo creo que sí, aprovechar muy bien esta oportunidad, España lo va a agradecer y los españoles también. Bueno, toca una parte importante en Galicia, eso parece que es mi tierra. Entonces, Vicente preguntaba la final, ¿no? Yo creo que no sería explicable que España no fuera la sede de la final del Mundial. Hay que recordar que en este Mundial 2030 España tiene el 55% de peso en la organización del mismo, por lo tanto, se sobreentiende que España debe ser la organizadora de la final de ese Mundial. Es verdad que debemos, por eso yo decía la palabra de que debemos estar a la altura, ¿no? Todos, actores
públicos y privados, pero especialmente también los actores del fútbol tenemos que estar unidos precisamente para demostrar al mundo que somos capaces de organizar una gran final de Champions, de Europa League o de Nations League en España y por lo tanto vamos a ser capaces, que ya lo hicimos en el año 1982, pero quedó muy atrás, de poder organizar esa gran final en este país, ¿no? Eso creo que debe estar fuera de cualquier duda, pero es verdad que hay que trabajarlo, porque Marruecos, que acabo de estar la semana pasada, pues está haciendo su trabajo y de qué manera, ¿no? Porque si un país próximo a España está sufriendo una gran transformación, precisamente ese gran país es Marruecos.